Esperemos que el este video, digamos, pueda ser visto también por aquellos que no han podido estar presentes. Y de todas maneras, agradecería a las y los compañeros del Uneval que hagan incidencia interna para garantizar que el día de mañana, que es la parte metodológica, puedan estar presentes, ¿no? Si no, vamos a tener dificultades, eh, en este esfuerzo conjunto. Muy bien, entonces vamos a empezar. Voy a compartir. ¿Me confirman que lo están viendo? Sí, se ve. Sí, correcto. Listo, vamos a empezar, ¿ya? Entonces, la metodología, es un poquito largo esto, pero igual pueden interrumpir de manera puntual, ¿no? Si hay algo que quieren aportar, ejemplificar o incluso también cuestionar, porque digamos, la agroecología no es un campo así absolutamente definido como lo vamos a ver, ¿no? Hay cosas que están en construcción, hay corrientes, tendencias, escuelas, etcétera, ¿no? Partir del hecho que nosotros no estamos poniéndonos en el marco del desarrollo, y ni siquiera el de desarrollo sostenible. Tiene sus limitaciones, como vamos a poder apreciar, y nosotros nos inscribimos más bien en una propuesta de alternativa al desarrollo, no de desarrollo, que es la expresión que utiliza de vida para la sustitución de cultivos de coca, sino más bien alternativas al desarrollo, ¿no? El nombre no está totalmente definido, pero hay expresiones como por ejemplo buen vivir, la más conocida, pero hay otras también como el decrecimiento. No vamos a profundizar al respecto, pero simplemente saber que hay otras opciones, ¿no? Más allá de hablar de desarrollo sostenible. Muy bien, entonces empezamos. Empecemos por el contexto. ¿Conocen ese lugar? Seguramente que lo deben reconocer, ¿no? Listo, empezamos entonces. Ustedes saben que el SENASA anualmente hace un monitoreo de residuos químicos y otros contaminantes en alimentos agropecuarios primarios y piensos, tanto para de origen animal como también de origen vegetal, ¿no? Y ya todos sabemos que también se presentan una serie de no conformidades, es decir, hay problemas, no se cumple, ¿no? Y en el caso específico de los alimentos de origen vegetal, esto es un informe nacional, pero que también aplica a muchos de ellos para el caso de Huánuco y Chagua en específico. Hay problemas fundamentalmente con la aplicación de los agroquímicos en general, ¿no? El uso, abuso, uso de agroquímicos no autorizados o prohibidos, exceso, no se cuidan, digamos, no se toman las previsiones del caso, por lo tanto hay problemas tanto en la salud de las personas, aunque a veces no se ve en lo inmediato, pero también en la salud ambiental, ¿no? Estamos hablando específicamente del suelo, del agua, ¿no? Eh, bueno, uno puede profundizar mucho porque simplemente para señalar que uno de los límites o umbrales ecológicos superados a nivel global se refiere al ciclo del nitrógeno y fósforo, que principalmente se da a partir de las actividades agropecuarias. Y ese es un límite que está superado, es decir, estamos en rojo, estamos en problemas ahí, ¿no? Sin embargo, pues no se está tomando debida atención a esta situación que ya es crítica, ¿no? Entonces, si vemos, porque esto no podemos desligarlo de una discusión sobre
cuál es el paradigma que sustenta la forma actual con la cual se realiza la producción comercial de la papa, ¿no? Digamos, y ese paradigma está fuertemente ligada al modelo económico, que también, digamos, va a incidir tanto en la parte de la academia como también de la institucionalidad, ¿no? Entonces, esto es en genérico, pero repito para contextualizar, ¿no? De una economía de la extracción se pasó a una economía de la producción en términos monetarios y luego, digamos, hay una economía de la adquisición fundamentada en la globalización financiera. Entonces, pero esto es lo que el sistema, digamos, te fuerza, ¿no? Digamos, y a todas luces nos queda claro que en el caso de Chaglia estamos pues en una transición entre la economía de la extracción hacia una economía de la producción de corte monetario, ¿no? Y esto se basa, como decía, también porque el pensamiento científico convencional, digamos, ha orientado al desarrollo a una visión antropocéntrica, etnocéntrica, que si bien habla de la mejora de calidad de vida, está fundamentalmente asociada a una identidad sociocultural occidental, que como sabemos, está orientada hacia la acumulación, ¿no? Hacia la monetarización del desarrollo y inscrito también en determinados patrones de producción y de consumo. Entonces, la lógica que prima es pasar de una situación de atraso, entre comillas, a una situación moderna, ¿no? Entonces, para esta perspectiva capitalista del campesinado, ¿no? O sea, tiene que superar ese atraso y convertirse en un productor, un campesino eficiente, competitivo, emprendedor, ¿no? Y superar pues este tema de ser eso es lo que dice, digamos, la doctrina capitalista del campesinado, ¿no? De ser un irracional, un improvisado, un atrasado, un no moderno, un premoderno, ¿no? Pobres porque se merecen, etcétera, ¿no? Baja rentabilidad, baja productividad, bajo todo, ¿no? Esa es la mirada y con la cual, digamos, se ha promovido lo que es el desarrollo rural, inclusive, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? Hay que contrastar permanentemente con el caso de aterrizando, ¿no? En Huánuco y en Chaclla en específico, ¿no? Entonces, aquí ingresa, ¿por qué estamos así? ¿No? ¿Por qué estamos así? ¿No? Ya sabemos que ha primado un agrocapitalismo, un agroextractivismo centrado en la productividad, pero que empobrece los suelos, contamina el agua, satura la atmósfera con gases de efecto invernadero, deforesta los bosques o en general, ¿no? Devasta la biodiversidad, etc. La biodiversidad no se refiere únicamente, digamos, a ecosistemas donde hay una abundancia de flora, fauna, ¿no? Digamos, un pajonal, digamos, también es biodiversidad, ¿no? Porque estamos hablando de las plantas, los insectos, el suelo, la humedad y todo eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros vimos la vez pasada, por ejemplo, terrenos vírgenes, eso también es biodiversidad, ¿no? Pero claro, como no es tan espectacular como la Amazonía, no, como que no pasa nada, ¿no? Pero también estamos perdiendo biodiversidad. Entonces, agrocapitalismo que digamos, se representa, se refleja en la industria orientada por la acumulación del capital y además que separa la tierra del ser humano, es decir, la tierra se convierte en un objeto, ¿no? No estamos hablando de agricultura campesina, donde todavía se mantiene esta matriz cultural de relación estrecha con la naturaleza, pues eso es lo que hemos ido perdiendo, ¿no? Lo que vemos normalmente, esto es general, ¿no? Vale para todo, algunas cosas aplican para Chaglia, otras no. Se manipula el ADN, ¿no? Vemos monocultivos, vemos
uniformización de poblaciones animales, mecanización del campo donde es posible, y se aplica venenos y hormonas, que en este caso sí, el tema de venenos es algo que está presente en la producción comercial de la papa, ¿no? Entonces, para entender el agrocapitalismo, cuyo raciocinio percibe la naturaleza como un stock, como un almacén de recursos muertos que entran como insumos del ciclo productivo y agrariza los campos como si se trataran de fábricas industriales. Hace parte constitutiva del deshabitar que caracteriza el desarraigo y la alienación del hombre contemporáneo, ¿no? Entonces hay que reflexionar bajo qué paradigma de desarrollo, cuál es el marco en el que se ubica la actividad, producción comercial de papa, ¿no? Porque las perspectivas disciplinarias nos llevan a estudiar en la agronomía solamente el tema pues de suelo, fisiología, rendimientos y bueno, y un poco, digamos, el ciclo, ¿no? O la cadena de valor. Sin embargo, hay elementos que están detrás de eso y es que hay una ontología, es decir, una forma de concebir la relación con los campos. Hay una epistemología que quiere decir el conocimiento con el cual hemos llegado o hacemos las actividades productivas, etcétera, ¿no? Obviamente esto es para nosotros como academia, pero no una academia disciplinada o disciplinaria, sino en una perspectiva interdisciplinaria, más compleja, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros necesitamos entender cuál es el marco en el cual inscribimos esta investigación. Entonces, esta agronomía ganada por el agrocapitalismo tiene diferentes formas, ¿no? Una convencional, que es la agricultura industrial, pero también existe una agronomía ecologizada. En buen sentido, no sé, y ustedes dirán si ustedes aplican en sus estudios la agricultura más convencional o una agronomía ecologizada, ¿no? Donde se colocan algunos elementos, como por ejemplo abonos orgánicos, etcétera, pero no mueve la matriz, porque no la entiende. Básicamente dice, si tú aplicas productos orgánicos, ya estamos mejor, pero eso no está resolviendo el tema de fondo, ¿no? Y además de eso, también, digamos, hay, y esto va a ser clave, lógicas de poder, ¿no? Que nosotros los agrónomos o forestales no vemos porque no nos han formado con esta mirada de ciencias políticas, ¿no? También hay una agricultura ecológica, pero ojo con esto, si bien es cierto, como lo vamos a ver, la agricultura orgánica y la agricultura ecológica no son lo mismo. Y también hay grados de agricultura ecológica, ¿no? Digamos, algunas más centradas hacia una sustentabilidad débil y otras más, digamos, fuertes, o sea, es decir, una sustentabilidad fuerte, ¿no? Digamos, que efectivamente está viendo no solo la producción o la ganancia, sino también una armonía social, ¿no? Con la naturaleza, incluso con el cosmos. Y cuando se ha hablado de desarrollo rural y agroecología, también hay diferentes perspectivas, ¿no? Se habla de desarrollo comunitario, desarrollo rural integrado, desarrollo rural sostenible, pero yo les dije que no estamos hablando de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque todavía se mantiene una visión economicista y de modernización, ¿no? Y desarrollista, que tiene problemas. Bueno, avancemos un poco, vamos a aclarar conceptos. Decíamos entonces que la agroecología es diferente de la agronomía ecologizada, es decir, una agronomía que coloca algunos puntos de ecología, pero no es un modelo, digamos, profundamente sustentable, ¿no? También la agricultura orgánica es diferente de la agroecología, acabamos de señalar. El hecho de que utilices insumos orgánicos no te hace agroecológico, ¿no? Y ya hemos reconocido el tema del agrocapitalismo, que está asignado por la productividad, rentabilidad y ganancias, que básicamente es lo que vemos en el caso de Chagia. Entonces ha habido cambios, ¿no? Digamos,
porque se va reflexionando sobre las diferentes formas de agroecología, ¿no? Desde una agroecología convencional, una agronomía ecologizada, y actualmente hay esta corriente de agroecologías otras que ya no está orientado únicamente por el agronegocio, que es lo que está marcando, digamos, la pauta en este momento, sino la vida, ¿ya? Y tanto vida humana, pero también vida, se dice otra que humana, ¿no? Es decir, los demás, ¿no? Entonces, la agroecología tiene, bueno, hay varios elementos como para ir viendo, ¿no? Orientado al buen vivir, que anteriormente, digamos, en otras corrientes, el desarrollo, con sus diferentes orientaciones, familiar, comunitaria, territorial, ¿no? Ya hemos visto los diferentes tipos de agricultura, sus orientaciones, etcétera, y la consideración de sistemas, ¿no? Agricultura comercial, agroecosistema, ecosistema, biocultural, etcétera, ¿no? Entonces, como estamos viendo, hay todo un abanico de posibilidades, ¿no? No sé exactamente, ahí será motivo de la conversación, cómo es que hasta el momento, no sé, ustedes son de cuarto año, entiendo más o menos. Entonces, ¿cuál es la orientación que tiene la universidad, ¿no? Respecto a este tratamiento de la agroecología? Aquí hay diferentes formas de agroecología, de agricultura en general, ¿no? Agricultura campesina, natural, ecológico-biológica, orgánica o campesina, agricultura de bajos insumos, agricultura biointensiva, permacultura, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferencias entre la agricultura agroindustrial y la agroecológica, ¿no? El modelo agroecológico tiene una perspectiva más de complejidad, este, presta mucha atención al conocimiento local, sin negar el conocimiento científico, está más localizado, ¿no? No depende tanto de insumos externos, ¿no? Y es más solidario, ¿no? Respecto al modelo agroindustrial, ¿no? Entonces, continuamos. La agroecología, consecuentemente, es una aplicación de los conceptos y principios socioecológicos a la agricultura, ¿no? Agroecología, ¿no? La agroecología tiene tres orientaciones, ¿no? Tanto como ciencia, como acción o movimiento social y como conjunto de prácticas, ¿no? Entonces, y ya hemos dicho que como ciencia, no solamente el conocimiento científico, sino también los conocimientos tradicionales, los saberes, la ciencia indígena incluido, ¿no? Pero tiene una orientación clara hacia la soberanía alimentaria, la nutrición, la justicia ecológica, ¿no? Y también, digamos, como acción, ese es el otro elemento, ¿no? Por eso es que la agroecología tiene una clara apuesta ética política, no es únicamente sistemas de producción, ¿no? Entonces va a haber temas de justicia, bioética, cultura, etcétera, ¿no? Entonces avanzamos. La agroecología política estudia el cambio socioecológico en términos políticos. Aquí no hay que tener miedo de la palabra política. La palabra política fundamentalmente tiene que ver con la palabra poder, ¿ya? Con la palabra poder. ¿Cómo es que se desarrollan las relaciones de poder en cualquier campo, ¿no? En este caso, piensen en el agricultor, pero también piensen en el gobierno regional, la academia, el vendedor de insumos agroquímicos, etcétera. O sea, cómo se manejan esas relaciones, el vendedor, el revendedor, el intermediario, etcétera, ¿no? Entonces, la agroecología política implica una nueva forma de organizar los ecosistemas basados en el paradigma de la sustentabilidad, pero profunda, no cualquier sustentabilidad. También tiene que ver con el diseño y producción de acciones, instituciones y normas tendientes al logro de esta sustentabilidad agraria. Es decir, tenemos que pensar también en la estructura de la institucionalidad, políticas, infraestructura en general, digamos, que hace viable o no una propuesta agroecológica, ¿no? Entonces, la agroecología es una propuesta contrahegemónica, es así, es claro, ¿no? Tiene que ver con modos disruptivos, es decir, no le sigue la corriente a tal como están las cosas,
orientado a transiciones civilizatorias para descolonizar la agroecología, porque también hemos señalado que hay agroecología colonizada, ¿no? Es decir, en el fondo no es sino una nueva forma, digamos, de mercantilización de la naturaleza. Siendo la agroecología un estilo de vida, entonces tiene que ver con el ser, el estar, el pensar, el sentir, o sea, el vivir en general, ¿no? Avancemos, principios de agroecología. Sin embargo, como yo les acabo de mencionar, que vamos a encontrar cuadros de autores clásicos inclusive, que, digamos, tienen ciertas concepciones, no todas son completas o integrales, ¿no? En esta perspectiva que vemos aquí, nos dice que se tiene que considerar las diferentes disciplinas, o sea, no es solo la agronomía, ¿no? Utilizando los saberes campesinos tradicionales, pero también los científicos, se aplican principios que luego se van a plasmar en tecnologías específicas. Y para eso se utiliza esta técnica que se llama investigación participativa. Continuamos. Entonces, es lo mismo, pero digamos más aterrizado. Principios agroecológicos que decantan en prácticas y procesos orientados a, y ahí viene el tema, la mirada que hay que tenerlo, la acumulación de la materia orgánica, el ciclado de nutrientes, la regulación bioética de las plagas, la conservación del agua, mejora de salud de las plantas, productividad, etcétera. Pero si ustedes se dan cuenta, todavía sigue siendo una mirada bastante agronómica. Yo acabo de decir que también tiene que considerarse aspectos institucionales, culturales, espirituales, etcétera. ¿No? Por eso estamos reconociendo que hay diferentes acercamientos de la agroecología. Continuamos. Entonces aquí está simplemente como una lluvia de ideas de cuáles son esos elementos considerados como principios de agroecología, ¿no? Rápidamente, confianza, participación, la gobernanza, la conectividad, el reciclado, salud del suelo, salud animal, sinergias, biodiversidad, la diversificación económica, la co-creación de conocimiento, por eso es intercambio de conocimiento, los valores sociales de las dietas, ¿no? También ese es el otro elemento. Muy bien, vamos a pasar rápidamente por esto. Principios de la agroecología en la dimensión ambiental. Se tiene una mirada de sistema, de respeto y celebración de la vida en todas sus manifestaciones, organización de los flujos de materiales y energía, biodiversidad y sociodiversidad, la gestión ecológica de plagas y enfermedades, el apoyo a la lucha frente al cambio climático y fortalecimiento de capacidades de resiliencia. En la dimensión cultural, que no está muy bien tratada, ¿no? Ahí vemos el tema de la interculturalidad, el respeto a la diversidad, ¿no? Y también la ontología, es decir, cómo nos relacionamos con la naturaleza, si está de manera separada o es de manera relacional, ¿no? Obviamente también hay el tema de la dimensión económica, siempre buscando minimizar costos de producción, aumentar el uso eficiente de los recursos, sin perder de vista la conciencia ecológica y la seguridad social. Sigamos con el tema de la agroecología política, entonces, ¿no? Ya hemos mencionado que tiene que ver con las relaciones de poder, ¿no? Entonces, que respeten tanto los agricultores de la naturaleza y los consumidores, tomando en cuenta el modelo de producción de alimentos y modelo de producción de alimentos, ¿no? Normalmente en esta ecuación le prestamos bastante atención a la agricultura como tal, como agronomía, pero no tanto a la naturaleza y menos a los consumidores que aparecen como autores ausentes, digamos, ¿no? Que enfrenten los obstáculos de las políticas públicas atentatorias, el monopolio de semillas y la inequidad en el acceso de agua y tierra, que es otro elemento que hay que tener presente, ¿no? Por eso es que vamos a ver que en nuestra investigación una de las preguntas tiene que ver con cómo nos aclaramos con el tema de la tenencia de la tierra, si es alquilado, propio, etcétera, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta entonces que estas relaciones de poder no se quedan únicamente
en la producción, como hemos dicho, ¿no? Sino en el sistema alimentario, que es toda la cadena, ¿no? ¿Qué producimos, cómo interrelacionamos, cómo intercambiamos, comercializamos, quién consume, cómo se manejan los desechos, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de cómo producimos, tiene que ver con aspectos técnicos, pero también con la organización familiar, comunal o empresarial, la organización de roles, equidad de género, enfoque etario, la edad, ¿no? La interculturalidad. Entonces, en el fondo, lo que buscamos es un cambio profundo de personas, comunidad, consumidor, mercado y gobierno, en tanto estamos teniendo una mirada de sistema alimentario, ¿no? Aportes hacia una ecología integral, ¿no? Entonces, parte de la lucha para desafiar y transformar el monocultivo, eliminar la dependencia hacia los insumos externos, lo máximo que se pueda, cambiar las estructuras de poder existentes, y hemos señalado también que nuestra perspectiva tiene dos grandes entradas, ¿no? Uno es el buen vivir y el otro es el de la complejidad. Por eso es que no nos quedamos únicamente en la perspectiva de la producción. Bueno, continuamos, ¿no? Hay algunos componentes que tienen que ver con manejo integral de plagas, manejo integral de la fertilidad del suelo, el tema de los insumos, rediseños de sistemas, de diversificación en general, ¿no? Digamos, cómo se promueve la sinergia. Sin embargo, aquí, como repito, no está presente la parte social, no está presente la parte cultural, no está presente la parte institucional y política, que también hay que verlo. Agroecología y transformación. En el fondo, entonces, lo que nosotros vemos es que hay como dos orientaciones, ¿no? Por un lado, para el lado de la izquierda, que es el lado del monocultivo, que es el lado de del agrocapitalismo, del agroextractivismo, que está basado fundamentalmente en estos elementos, ¿no? Individuo, egoísmo, ontología disyuntiva, es decir, que separa al ser humano de la naturaleza, mercado, economía, ¿no? Mercado, economía capitalista, conocimiento científico, la modernidad, etcétera, ¿no? Y si nos vamos al otro lado, que está orientado más hacia la biodiversidad en el marco de alternativas al desarrollo o buen vivir, ¿no? Que está mirando más bien la comunidad, solidaridad, ontología relacional, los mercados locales, las economías sociales y solidarias, las ciencias campesinas o indígenas, etcétera, ¿no? Y ahí el gráfico, a propósito, está difuminado porque no hay fronteras nítidas, ¿no? Recuerden que cuando hemos ido a visitar al productor, al primer productor, ¿no? Digamos, el de la chacra ecológica, que estaba sembrando más bien semilla, ¿no? O sea, la chacra nueva para semilla, con principios agroecológicos, pero luego eso iba a ser destinado a la producción comercial de la papa, que se iba a pasar al lado del agrocapitalismo, ¿no? Entonces, hay todo un espectro de posibilidades, ¿no? La agroecología y soberanía alimentaria desde las justicias, ¿no? Entonces también está orientado hacia diferentes justicias, perspectiva bioética, pues, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cuando nos dicen, yo produzco esto para la venta, ¿no? Nos decía el ingeniero Luis de IDMA que hay dos formas, ¿no? de producción, papa para negocio y papa para consumo. Eso suena, digamos, un poco, en realidad es una propuesta cínica, por decir lo menos, ¿no? Porque no me importa qué es lo que pase, ¿no? O sea, yo simplemente vendo y gano y punto. ¿Y eso será algo sensato como sociedad? Ese es el tema, ¿no? Entonces, por eso la importancia de tener a esta mirada de las diferentes justicias, ¿no? Social, ambiental, ecológica, climática, justicia al agua, equidad de género y edad, etcétera, ¿no? Y no voy a insistir mucho de esto porque ustedes ya conocen la importancia de los saberes ancestrales o de las ciencias campesinas que se ven aplastadas por la agricultura comercial, por la academia, por los centros de investigación, etcétera, ¿no? Que, digamos, en teoría le llevan la modernidad o le llevamos
con esta, digamos, agricultura dependiente de insumos externos, ¿no? Continuamos. Entonces es especialmente importante para nosotros prestar especial atención a la agricultura liderada por campesinos, ¿no? En el tema de soberanía alimentaria, la dieta, la variedad y el tema de la salud también, ¿no? 5 mensajes claves de las multitudes agroecológicas. La expresión multitudes agroecológicas quiere decir que no hay una única manera de hacer agroecología. Hay diferentes grupos, ¿no? Que asociaciones, cooperativas, familias, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los mensajes claves para estas propuestas agroecológicas. Pasar del régimen de la escasez al horizonte de la suficiencia, de la pobreza modernizada a la potencia autónoma de la multitud, de los grupos, de la toma del poder al ejercicio del poder interior, ¿no? Ese es el cambio, poder interior, de la verticalidad al diseño de rizomas, entramados, entreveros, redes, etcétera, ¿no? De lo gigante a lo pequeño, bien proporcionado y artesanalizado. Por lo tanto, es imposible continuar sustentando un sistema de mercancías alimentarias, ¿no? Adicta a la energía fósil y basado en el monocultivo latifundista, el ganadería, en este caso es en general, y el procesamiento y distribución a escala industrial, pero alimentos contaminados, ¿no? Puesto que la agroecología tiene una apuesta ética política de una manera de vivir, ¿no? Entonces también es una propuesta para contribuir a revertir la crisis civilizatoria actual, ¿no? Una civilización que está en descenso energético, con efectos graves del cambio climático, con las consecuencias de la deforestación y la contaminación, con una situación humanitaria espantosa por las guerras, la amenaza permanente de nuevas pandemias. De hecho, eso sigue vigente, ¿no? Mientras seguimos maltratando la naturaleza, son focos para aparición de nuevas pandemias, lamentablemente. Si no hacemos nada, vamos a tener pandemias, ¿no? Nuevas pandemias. Parálisis económica del modelo de acumulación del capital. Una revolución agroecológica que se hace a sí misma, incrementando la potencia colectiva en el campo y la ciudad, es decir, el valor de los grupos, de las comunidades. Una revolución múltiple en donde muchos colectivos y organizaciones en distintos territorios de manera simultánea empiezan a crear transformaciones radicales a escalas locales, ¿no? Las estrategias están orientadas hacia una recomunalización, la autonomía territorial, la soberanía alimentaria. Entonces, no basta con mirar a la parcelita, ¿no?, del productor, sino que esto tiene que ver con una idea de gestión del territorio, ¿no? En cargo de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? O sea, no pueden desprenderse de esa tarea, ¿no? No basta con apoyar proyectos de producción de papa únicamente, tal como se hace, porque por eso es que vemos esas contradicciones, buenas motos, pero digamos, fuertes evidencias de pobreza y extrema pobreza, ¿no? Entonces es necesario disputar los medios de producción para superar la grosera concentración de la tierra, el acaparamiento del agua. Recuerden que esto es general, ¿no? Digamos, algunos aplican a Chagui, a otros no, ¿no? Acaparamiento del agua, monopolización de las semillas, la expansión de proyectos extractivistas, la hegemonía cultural del agronegocio, es lo que prima actualmente, ¿no? Entonces acá hay algunas orientaciones, ¿no? Cambiar la obsesión por el crecimiento, la urbanización e industrialización por otros sentidos, el reverdecimiento de los territorios, el aumento de la potencia interior de los pueblos, el tejido de las abundancias humanas y extrahumanas o más que humanas, la relocalización de las economías y la revitalización de los ámbitos de comunidad. Entonces, se requiere un desplazamiento de principio económico de la escasez, que es lo que abunda, a un principio de la suficiencia, ¿no?
no orientado hacia el consumismo, ¿no? Sino hacia lo que se requiere realmente. Cambiar de Homo economicus a Homo habilis, del valor de cambio al valor de uso, del ser humano consumidor al ser humano capaz de hacer y vivir en comunalidad, de no saber vivir, porque incluso hay una incapacidad para sanar, para comer y para habitar, incluso hasta para respirar, ¿no? A veces no sabemos respirar. Entonces, hacia un saber de vida y celebrar la vida, ¿no? Entonces, desde una perspectiva de agroecología de los sures, es decir, desde nuestros pueblos, ¿no? Orientadas a desujetarse, ¿no? Es decir, emanciparse, si se quiere, ¿no? A través de la indisciplina, ¿no? La desujeción del conocimiento experto, es decir, solamente lo que trae el ingeniero, la ingeniera es lo válido y lo que nosotros conocemos no sirve para nada, no es así. Sujetos agroecológicos poéticos es una palabra que tiene que ver con producción, ¿no? Hablando de los humanos, bosques, plantas, animales y rocas, incorporando perspectivas éticas, estéticas, políticas, espirituales, incluso poéticas, ¿no? Que está totalmente ausente del tema del desarrollo. Por una posibilización pluriversal, pluriverso, no un único verso, el mundo o el verso del sistema capitalista hegemónico, sino uno pluriversal, en donde los pueblos diseñen paisajes diversos y reverdecidos que restablezcan el flujo de los entramados vitales, ¿no? Las interrelaciones. En un contexto de agudo colapso civilizatorio, la estabilidad del capitalismo está por acabarse, lo que significa un escenario ideal para la reactivación de la lucha social y el desbloqueo de los caminos para los proyectos comunitarios y colectivistas de carácter autonómico. Todo lo que estoy diciendo, si ustedes se dan cuenta, tiene su referencia, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo voy a pasar porque es lo que hemos ido señalando. Por lo tanto, habría que pensar en unos nuevos indicadores de agroecología, ¿no? No solamente cuánto produces de papa y cuánto ganas, sino también cuál es la calidad de los alimentos, ¿no? La restauración de la fertilidad de los suelos, la recuperación de la agrobiodiversidad y la orientación hacia la soberanía alimentaria, ¿no? Ya voy terminando. Entonces tenemos que tener claro, digamos, el tema de los sistemas alimentarios, ¿no? O sea, toda la cadena, no solamente ver la producción, sino toda la cadena, incluyendo, como decía, a los consumidores, ¿no? Y tanto la chacra como el entorno, ¿no? Digamos, justamente por eso es que hablamos de territorios, ¿no? Bueno, esto es lo mismo en realidad, ¿no? Solamente que está de manera gráfica. Y ya terminamos con el diseño. Bueno, como ustedes pueden ver, hay una serie de consideraciones para diseñar sistemas agroecológicos, ¿no? Saberes, tradiciones, sostenibilidad, cultura campesina, ¿no? Tecnológicamente con bajo uso de insumos, alta diversidad funcional, ¿no? Productividad, resiliencia, eficiencia, ¿no? Y los vínculos con la tecnología, visión de bienestar, estructura ecológica, políticas, mercado. Es decir, es un todo, es un entramado, pues, ¿no? No se puede ver únicamente como producción, como repito, ¿no? O sea, no basta con utilizar insumos orgánicos para decir que estás haciendo agroecología. Está claro que aquí hay un cuadro, un gráfico, que mide la eficiencia económica del modelo y el impacto ambiental, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la eficiencia económica está más baja en la agricultura tradicional, un poquito mejor en la agricultura ecológica, en la agricultura orgánica, la agricultura convencional, la agricultura industrial, que es más rentable. Sin embargo, el impacto ambiental es alto, entonces no estamos haciendo bien la ecuación, ¿no? Esto es lo mismo, digamos, pero también expresado de otra manera, ¿no? En esta perspectiva de mirar sistemas agroecológicos, ¿no? Considerar los altos inputs intensivos de los sistemas de agricultura familiar, los sistemas de bajos insumos, no puedo traducir así,
Nos vamos hacia sistemas de transición, sistemas indígenas y finalmente con esta mirada de sistemas agroecológicos, ¿no? Seguros, nutritivos y con suficientes alimentos todo el tiempo. Ese es un ejemplo nada más de esta aplicación al caso de la India. Y este es el último, ya para conversar un poco. Entonces, los pasos de transición son los siguientes. O sea, desde primer paso, que es incrementar la eficiencia de prácticas convencionales para reducir el consumo y uso de insumos costosos, escasos o ambientalmente nocivos. Luego pasaríamos a un rediseño del agroecosistema de tal forma que funcione sobre las bases de un nuevo conjunto de procesos ecológicos. Sustituimos las prácticas e insumos convencionales por prácticas alternativas sostenibles y orientado hacia un cambio de ética y valores, una transición hacia una cultura de sostenibilidad. Listo. Voy a entonces a salir de aquí y conversemos, preguntas, comentarios, etcétera, para que nos quede claro. A ver.